Me casé con mi marido en Las Vegas, nos casó un Elvis. Cuando sacas un libro de este modo, tú vas a porcentaje. El contrato tú lo haces por 10 años, 15, depende de cada caso. Pero, por ejemplo, el caso de Valencia es que hicimos 9.000 y los 9.000 se han vendido. Y si hubiéramos hecho más, se hubieran vendido más. Y ahí, ¿ves? Ahí está el tema del olfato que también vas aprendiendo. ¿Ha habido algún lanzamiento que haya salido mal? Que digas, joder, aquí perdimos pasta por un tubo. Pues imagino que varios, ¿no? Sí. Entonces, en aquella época nos reuníamos con los autores en cafeterías y bares. Claro. Que lo recuerdo como hoy, cuando nos reuníamos ahí en Paterna en una cafetería. Y fíjate, fue un libro que funcionó súper bien y que se sigue vendiendo. O sea, tú piensas que nosotros, nuestro ticket medio de los libros puede estar en 15 euros. Claro. Ese libro pues se vendía sobre... Y nos abrió también muchas puertas. A partir de ahí viene un libro de Santiago Cañizares, de Mario Kempes, ¿no? ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al primer episodio del podcast La Firma. El día de hoy, ¿qué tenemos por aquí, Leandro? Bueno, de invitado. Pues, tenemos una invitada de lujo, Leiva. En este caso tenemos a Paz Navarro, actual presidenta de AGEB, cofundadora de Grupo Editorial Sargantana, que es más importante. Y desde hace bien poquito, corrígeme si me equivoco, Paz, vicepresidenta de CEAGE, ¿verdad? Sí, también hará un par de añitos, sí. Bienvenida, Paz. Muchas gracias, estoy súper contenta y muy ilusionada de estrenar este podcast, que bueno, que espero que sea todo un éxito. Muchas Espero gracias. Que estés cómoda aquí en las nuevas instalaciones. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, una pasada. ¿Sí? ¿Te ha gustado la sala? Pinta muy bien, sí. Vamos a ver qué tal va. Bueno, Paz, a mí me gustaría empezar, bueno, todo el mundo te conoce profesionalmente, bueno, todo el mundo, casi todo el mundo te conoce profesionalmente, quién es Paz, a qué se dedica y demás. Pero a mí sí que me gustaría empezar un poco el episodio cronológicamente, vale, conociéndote desde quién era Paz, desde pequeña, de dónde vienes, la familia, que estudiaste, bueno, un poco vale. Esto. Pues yo nací aquí en Valencia, tengo 41 años y la verdad es que aunque sí que viví unos años en Madrid porque mi padre tenía allí la empresa y cuando acabé la carrera y durante los estudios le eché una mano allí, la verdad es que siempre he vivido aquí en Valencia. Y bueno, soy una tía muy inquieta, un culo de mal asiento en el sentido de que siempre estoy intentando pues aprender, estar, como digo yo, modo esponja para crecer a nivel profesional, a nivel personal. Y pues una persona muy, muy normal, ¿eh? No te creas tú. O sea que con mucho foco en mejorar cada día no solo mi proyecto y mi empresa, sino yo también como persona y ayudar a los demás y tener esa colaboración, pues, trabajar con valores para dejar un granito de arena y un legado, y ese es uno de los motivos por los que me metí en AGEB, ¿no? Yo siempre digo que es mi labor social porque en realidad se le dedica mucho tiempo. Bien que haces ahí. Se le dedica mucho tiempo y me quito el trabajo de mi empresa, le quito mi vida personal para pues centrarme también en esa faceta que me encanta y que disfruto cada día y que es un aprendizaje constante y que además me da oportunidades como estas, ¿no? La de estar con empresarios también como vosotros, pero sobre todo porque intento dejar un legado y dejar pues un mundo mejor en muchas facetas de la vida, ¿no? Muy bien. Qué bien. Hay una pregunta que estábamos ayer viendo Leandro y yo si te la hacíamos, sí, que es, de pequeña, ¿sabías que ibas a acabar donde estás hoy? Sí, aunque la típica obviamente, pregunta, ¿no? Aunque obviamente te queda mucho recorrido profesional, pero eras aquella niña que decía, yo de mayor quiero ser empresario, quiero emprender, o ibas por otro lado, porque yo personalmente he dado muchos tumbos, entonces... Queremos saber tú si tenías ese objetivo pues o no. Pues mira, quedaría muy bonito decirte que sí, toda la vida he querido ser empresaria, pero la realidad es que no, la realidad es que cuando eso que llegas, que te estás preparando para el bachiller y que llega el momento de decidir, que nadie tiene claro lo que quiere hacer. Es que es una edad que es clave decidir, pero no sabes nada. Exacto, tienes que tomar decisiones cuando no tienes ni idea de nada y luego la vida da muchas vueltas. Entonces yo que soy una friki, y esto me lo he inculcado desde casa, mi madre me compró un tocho de libro así, que era el libro de las carreras, en el que te explicaba pues, todos los estudios que existían en el momento, qué asignaturas tenía cada uno de esos estudios, qué salidas tenían y qué se iba a tratar en cada una de esas carreras. Entonces yo que soy una friki me marqué mis posits, subrayé aquellas carreras que más me interesaban. Estaba ADE, que es la que finalmente hice, pero como curiosidad os diré que estaba veterinaria porque me encantan los animales, la naturaleza. Estaba psicología porque también me gusta mucho el mundo de la psicología, del crecimiento personal. O sea que soy un mix bastante raro. Sí, tenías contrastes un poco, ¿no?
¿no? Exacto, Bueno, sí que es exacto. verdad que es la misma rama, psicología y veterinaria y demás, pero... Sí, y luego estaba el tema de empresariales y de ADE, que al principio pensé más en empresariales por el hecho de que eran 3 años entonces. Y bueno, y luego dije, hago empresariales y si me gusta pues ya me puedo pasar a ADE, pero al final me decidí por ADE directamente porque me gustaba más el programa y la verdad es que no me arrepiento. Ahora incluso lo volvería a hacer con todo lo que sé, porque cuando llegamos a la universidad y empiezas a hablar de cosas de empresa, realmente hasta que luego no lo vives, No no se sabes aprovecha. nada. No sabes nada, no se aprovecha y sabes que lo volvería a cursar ahora mismo. Y fue cuando por fin disfruté de mis estudios, porque todo el mundo se piensa que a lo mejor era una súper empollona, que era de sobresalientes y de dieces, y en realidad yo no empecé a sacar sobresalientes y dieces hasta que no llegué a la carrera. Y es porque realmente disfrutaba de lo que estaba estudiando y me encantó. Pero en cambio en el instituto tampoco es que fuera una súper gran estudiante. Sí, volviendo a lo que has dicho de que estás en la carrera, no sabes nada, o sea, aprendes muchas cosas, pero claro, aprendes mucha teoría. Yo me he dado cuenta ahora, a raíz de unos cuantos años que llevo ya con mi empresa familiar, que cuando más aprendes es cuando ya estás aquí, estás tocando el campo y luego te formas. Luego Exacto. vas a EDEM sobre todo, que es donde he hecho diferentes cursos y demás, y ahí es cuando de verdad entiendes lo que te están diciendo y dices... Pues a lo mejor en el campo de marketing, el campo de finanzas, el campo de tal, y entiendes los términos. También es verdad que aprendes más porque focalizas en lo que quieres aprender. Porque muchas veces en las carreras y en algunos otros ámbitos lo generalizan todo tanto que es como un poquito de todo. Sí. Un Y mix. también es la experiencia y también la madurez. Sí, Claro, también. eso incluso es de lo más importante. Sí, para mí eso es lo más importante y fue clave porque yo lo pienso y digo, es que lo que he hecho ahora con mi empresa, lo que hago cada día, los propósitos que tengo y las estrategias que busco, yo cuando estaba en la empresa familiar, eso es que ni se me ocurría y es porque ahí luego estuve trabajando en una multinacional que fue donde realmente te curtes, trabajando fuera, donde aprendes, donde tienes que buscar tú sola la vida y cuando pasan los años tienes también esa madurez. Entonces yo creo que he tenido la suerte también de que he llegado a mi proyecto pues ya con otra experiencia y más madura. Claro. Mira, aquí hay cosas que no conocíamos. Has mencionado empresa familiar Sí. de tus padres, Sí, de mi imagino. padre, sí. ¿Qué actividad? Se dedicaba a la construcción. Ah, sí, era constructor. Ostras. Sí, se Muy dedica a bien. la construcción. De hecho, ahora, bueno, él falleció, pero los hijos del otro socio que continuaron con el negocio porque se dedicaban también a arquitectos técnicos y superior, cumplen ahora 50 años su empresa. Ah, muy bien. La semana que viene nos vamos a celebrarlo. Qué bien. O sea que ya es una empresa. ¿Se puede pues, que- saber el nombre? O... Bojuna, es Bojuna. Ah, Bojuna. ¿La conoces? Claro, la conocemos, trabajamos mucho con ellos. Claro. Con José Luis Juan. Claro, pues para mí pues son nos como- veremos en el Nos veremos en en el aniversario. Qué nos fuerte. veremos allí. Pues para mí José Luis y Nuria son como mis hermanos. O sea, es que Nosotros nos hemos tenemos criado puerta con puerta. Muy buena relación con ellos. Pues el NA es de Les Navarro. mandamos un saludo, ¿no? Un saludo para ellos. Vamos a estar ahí apoyándoles en el Seguro, aniversario seguro. de una empresa familiar que ellos también se lo han currado y han peleado mucho, porque también pues cuando falleció su padre tomaron el relevo muy jovencitos. Y bueno, les honra y vamos a estar ahí apoyándoles. Sí, sí. Qué bien, pues nos veremos allí seguro. Y también has comentado que trabajaste en una multinacional. Sí. Eso. Eso es. ¿En qué multinacional? En Mafre, trabajé sí. en la Ajá. central de Mafre. Sí, nada, también muy, muy jovencita, estuve 7 años. ¿Haciendo qué? Pues en la rama financiera, Ajá. sí, comercializando productos financieros. Llevaba como la rama como de la que hacen los bancos, pero en aseguradora, ¿no? Que es la menos conocida, porque al final de las aseguradoras todo el mundo conoce los seguros, pero esto eran temas financieros. Qué bien. Sí, y ahí estuve 7 años y ahí fue en realidad donde aprendí sobre ventas. Siempre lo digo, para mí mi mejor formación ha sido la que he recibido ahí, ni la universidad, ni los másteres que he hecho luego, los cursos que sigo haciendo, porque bueno, ahí era una pasada, disfruté mucho, también aprendes mucho porque en el mundo de la venta hay mucha competencia. Hay compañeros que pues a lo mejor no tienen los valores con los que trabajas tú, ¿no? Y te intentan pisar, que eso también fue un Sí. aprendizaje maravilloso para mí. Porque llega un momento que dices, a mí ya me pueden hacer lo que quieran los de al lado, que he vivido de todo, Claro. ¿no? Que es una pelea constante. Pero sobre todo ahí tuve la suerte de que, aparte de que recibíamos constantemente formación en ventas, a ciertos comerciales que llegábamos a ciertas producciones de venta, luego nos hacían unas formaciones ad hoc a los mejores de toda España. Y entonces pues yo anualmente me iba a Madrid a reunirme con otros comerciales de toda España para que nos dieran esa formación, los mejores de los mejores formadores que tenían dentro de Mafre
en cuanto a ventas y hacíamos de todo pero vamos, sí que es me verdad encantaba. que yo creo que la venta, y ahora tú lo estás descubriendo, que llevas ya un par de añitos con tu propia empresa, la venta se hace en la calle, no sí, se sí. aprende. Es clave, es clave. Se aprende trabajándola. Se aprende trabajándola, entrenándola, que era lo que también hacíamos allí. Mucho teatro de ventas, que se llama, Sí. muchos argumentarios, mucho cómo rebatir objeciones, mucho cómo hacer escucha activa, muchísimas cosas que sigo aplicando a día de hoy. Yo diría que es una de las skills clave para emprender y para moverte en este mundo Sí, es que de negocios. todo en general, todo es venta. O sea, en tu vida personal también estás vendiendo. Cuando vas a ligar por primera vez con una chica, estás vendiendo. Exacto. Todo Sí, sí. es venta. Y que no asuma que está todo el día vendiendo. O sea, esta semana, porque hay veces que hay autónomos, empresarios que me piden ayuda. Y ya me he preparado hasta mi guión, ¿no? De mi mentoría comercial. Te ayudo. Pues vamos a hablar de estas cosas, ¿no? Y han venido esta semana 2 a la editorial para hablar de cosas así. Pues uno de ellos me miraba como si estuviera hablando en chino, porque él tenía un trabajo, es fotógrafo, tiene un trabajo más artístico, más creativo, y cuando le hablaba de qué estrategias usaba de ventas, qué embudos de ventas tenía, luego cómo gestionaba cada uno de los leads, cómo hacía el seguimiento, si hacía mail marketing, incluso a los proyectos que no habían salido, me miraba como si estuviera hablando en chino, y yo digo, madre mía, digo, pero tú no eres autónomo, tienes que vender. Hombre, ya, pero es que a mí me gusta lo que es mi trabajo, no sé qué. Claro. Digo, pues contrata un comercial, macho. Sí. Digo, porque- Y encima es que hay una gran diferencia entre los que son técnicos de algo, pues por ejemplo el chico este o un informático o tal, sí que son muy buenos en su campo, pero siempre les falta la parte, bueno, no siempre hay gente que la tiene, pero les falta la parte de picardía, de venta, de tal, que lo que estamos diciendo es esencial en una empresa. Exacto. Entonces, ahí son muy buenos en el trabajo, pero necesitan un apoyo. Y eso hay que trabajarlo desde el principio, yo creo. Sí. Bueno, vamos al lío. Ahora queremos dar un pequeño salto, porque ya has contado un poco tus orígenes y, bueno, la trayectoria más de estudiante hasta que empezaste a trabajar. Y ahora queremos saber, primero, qué es el grupo Sargantana Editorial y cómo nace, cómo te metes en este transatlántico. Claro, sobre todo queriendo ser psicóloga, ¿no? Ya te digo. Es O que aquí veterinaria. se diga, estas historias no se lo voy a contar nunca a nadie. Claro, que claro, es la historia Exclusiva, del ¿eh? principio. El salseo este no se lo voy a Que nos contar encanta a nadie. nosotros. Qué fuerte. Pues, a ver, ¿cómo sucede, no? Exacto. Pues sucede porque yo estaba en Mafre y veía pues, que yo era capaz de vender una cantidad elevada a personas extrañas con un producto que no me apasionaba, ¿vale? Y después de 7 años veía que seguía igual que el primer año en cuanto a pues carrera profesional, ¿no? Y tampoco veía que las posibilidades de crecimiento que tenía me motivaran mucho. Y luego, por otro lado, estaba Quique, que es mi socio, que es mi marido, que tenía una empresa familiar, sus abuelos eran editores, ¿vale? Lo que pasa es que eran editorial del libro de texto, lo nuestro es solo de lectura. Y la empresa fue absorbida, vendieron la editorial a otra compañía. Y entonces él se encontraba en un impasse y estaba pensando qué hacer con su vida. Y él, pues, sales de la empresa familiar un poco diciendo, ya sabiendo lo que es, ¿no? Que ya sabéis vosotros Lo lo que conocemos es. un poco, sí. Sí, y entonces quería empezar una vida nueva. Pero la realidad es que yo observaba que pues, le seguían llamando compañeros del sector, editores, autores, porque él es muy generoso, sabe mucho, se ha preparado mucho, es una persona pues, que con nuestra edad conoce el sector como nadie y entonces pues asesora mucho. De hecho, ahora ya está en la junta directiva de la Asociación de Editores de Valencia. Le han llamado para incorporarse a la junta hace no mucho y yo digo, si es que realmente está haciendo labor de la asociación, que es asesorar a todos los editores, siempre, constantemente. Y vienen a la editorial y le preguntan y no sé qué. Y entonces yo dije, mira, tienes el saber hacer, las personas confían en ti, estás preparado para ello. Le digo, y sería una pena. O sea, desperdiciarlo. Exacto. Él, que es muy humilde, pues a lo mejor no lo veía o quería pasar página y cambiar de... Pero
yo le di ahí un empujoncito que necesitaba, porque además es que en Valencia tampoco hay mucho tejido cultural en ese aspecto. Las editoriales están en otras ciudades, normalmente los grandes grupos, y las editoriales que nos encontramos en Valencia pues son empresas unipersonales, también mucho autónomo que incluso se dedican a otras cosas para poder mantener su editorial y seguir haciendo publicaciones, porque no son proyectos sostenibles. Entonces yo le dije, ¿por qué no lo intentamos los dos juntos? Y entonces hablé con mi jefa de Mapfre y le dije, oye, pasa esto porque voy a probar. Y me dijo, Paz, lo que necesites, porque, bueno, saben que yo era una entidad responsable, y entonces al principio les dije que iba a intentar compaginar las dos cosas. Y claro, también empezábamos con una mano delante y otra detrás. Claro. Necesitaba tener unos ingresos. Claro, una seguridad. Exacto. Entonces el primer año compaginé los dos trabajos, que eso era una locura, pero bueno, ahora ya después de AGEP, de esto ya, o sea, se me quedó en nada. Pero compaginé los dos trabajos hasta que llegó un momento que la editorial requería de más tiempo y le dije a mi jefa que aquí acababa mi etapa en Mapfre, que gracias por todo lo aprendido y bueno, de hecho sigo colaborando mucho con ellos ahora también por AGEP, pero que iba a empezar mi nueva etapa. Y eso hicimos. ¿Y no te arrepientes? No me arrepiento. Para nada. La verdad es que no, fíjate las vueltas que da la vida, porque sabes que Mapfre colabora mucho con AGEP y en unos premios de AGEP, cuando yo no estaba en junta directiva ni nada, en 2019, que me dieron un premio. Y entonces me encontré con los jefazos de Valencia de Mapfre en la entrada, entrando, yo iba toda puesta, entraba y al edificio para celebrar la gala y ver qué iba a pasar, y me dijeron, uy, Paz, ¿qué haces por aquí? Y les dije, pues bueno, vengo porque estoy nominada para uno de los premios. ¡Ay, qué alegría! No sé qué. Claro, cuando salimos me habían dado el premio y entonces uno de los jefazos me dijo, qué pena, ¿no? Que, Claro. o sea, Buena decisión al final también. Sí. exacto, buena decisión por ti, pero que ellos se arrepintieron un poco De haberte dejado escapar. Sí, y bueno, y luego he tenido alguna oferta, pero bueno, no sé, en esta vida... Claro, porque tú te metiste al final en una editorial sin saber lo que era una editorial. El que tenía el know-how, digamos, de la empresa Era él. era tu marido. Yo solo sabía de empresa, de gestión, de ventas y bueno, y que me apasionaba la lectura porque me gusta mucho leer. Entonces pensé que si podía vender cualquier otro producto, un producto que me apasionaba... Mucho más fácil. Claro, y esto es un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? El que sabe, el que es técnico, ¿no? En un ámbito, y luego la picardía y la venta y la fuerza y demás. ¿Y cómo reaccionó, sobre todo tu entorno, al dar este salto a emprender, dejar...? Había gente que me decía que estaba loca, que Claro. cómo me dejaba un puesto estable en el que me iba bien, porque pues tenía éxito, pues eso, tenía formaciones específicas con los mejores de toda España, me iba de convención, porque este tipo de multinacionales a los mejores vendedores de España les organizan unos viajes cada año y te vas de convención con todo incluido, pues una semana a lugares, o sea, impresionantes. Yo, mi primera boda, que siempre lo digo, esto es más salseo, fue en Las Vegas, me casé con mi marido en Las Vegas, nos casó un Elvis, porque fue en una convención No sé por de qué, Mapfre. Paz, perdona que te corte, no sé por qué, pero conociéndote un poco no me extraña. ¿Sabes? Pero bueno. Pues hay gente que alucina. Sí, ya, bro. Y entonces estábamos en Las Vegas, en una de las convenciones de Mapfre, que hemos tenido la oportunidad de viajar mucho con ellos, y dijimos, pues ahí vamos, y se vinieron muchísimos compañeros a nuestra boda. Claro. Y es lo que comentaba un poco Leiva. Claro, ahora nosotros, yo, por ejemplo, a raíz del podcast y tal, es una mezcla de un proyecto nuevo, una mezcla de sentimientos entre ilusión y miedo, un poco. Entonces, ahí es donde creo que Leiva a preguntar claro, ¿cómo reacciona tu entorno? Porque yo me estoy encontrando diferentes cosas de cómo te metes ahí, ahora te vas a exponer, ahora no sé cuánto. Claro, la reacción de tu entorno de decir, ¿estás loca? O sí que te apoyaban, ¿no? Tenías un apoyo. Pues cercano. a ver, la gente que te quiere te empuja a que hagas lo que te hace feliz, ¿no? Y luego, pues a veces la gente más lejana no entiende cómo teniendo una cosa fija, pues vas a poner en riesgo todo, empezando de cero, con una mano delante y otra detrás, por un proyecto que no sabes cómo va a ir, y encima aún me lo dicen. O sea, voy a entrevistas a medios de comunicación y ya me dicen, pero madre mía, el sector editorial, pero ¿cómo puedes y cómo lo consigues? Pues mira, he conseguido que ya pues somos muchas familias las que vivimos gracias a la editorial, y es que lo que necesito es que este proyecto sea sostenible y se profesionalice para crear ese tejido editorial que es necesario en nuestra ciudad de Valencia. ¿Cuánta gente sois ahora en la editorial? Somos 12.
Ah, sois 12. Sí. Pues ya es un buen número. 10 años que hacemos ahora. Ay, es verdad. 12 Lo iba a decir personas. antes y se me ha olvidado. De hecho, Lo tenemos apuntado. lo tenemos apuntado, pero claro, esto va rápido. Que de hecho, bueno, ahora hablaremos un poco de los 10 años y el superevento que vais a Ay, sí. hacer. Que yo no sé si el podcast el episodio saldrá antes o después, la verdad. No, Saldrá después, Era el 13 seguro. de octubre. El 13 de octubre. Pues creo que saldrá Sí. después. Bueno, no lo sé. No, más o menos. Es Igual. más que nada por hacer algo de spoiler o poder hablar libremente de lo que va a pasar allí. Exacto, porque no contaba nadie lo que. Claro, lo que Yo va a creo pasar. que va a salir antes, ¿eh? Vale, pues entonces. Venga, pues tírale. Entonces No, hacemos un poquito de hype. Tírale el spoiler. Va a estar guay. Bueno, sí, la verdad es que te iba a preguntar antes, a tu socio ya lo conocías, pero ya me acabas de decir que era tu marido. Imagino, Sí. ¿lo conocías de toda la vida? ¿Lo conocías? Nos llevamos 16 años juntos, la empresa tiene 10, ya lo conocía así de antes, sí. ¿Y cómo es emprender o montar un negocio y llevarlo con tu pareja? Pues fíjate, justo anoche nos reíamos de eso porque es la pregunta que me hace todo el mundo. Claro. Y anoche le dije, oye, ¿te parece que mañana, o sea, hoy, desayunemos juntos? Porque así nos vemos un poco. Así os veis. Y me dice, ¿en serio? Y digo, sí, nos preparamos unos huevecitos, nos hacemos un pan tostado. Y ese plan ha sido el de esta mañana, ¿no? Antes de venir, porque le he dicho, es que así tenemos un poquito de tiempo para nosotros de calidad. Y nos reíamos cuando eso de que, ¿cómo es lo de trabajar con tu pareja? Ahora, o sea, si no nos vemos. Porque tenemos roles muy diferentes. Él está llevando el comercio exterior. Entonces, pues el año pasado estuvo en Japón, va a Guadalajara, México todos los años a la feria profesional del libro más importante del mundo, que siempre tenemos stand ahí en Guadalajara, México, que es la FIL, va a Frankfurt, que es otra feria profesional súper importante. Ahora la acaban de invitar, que ahí sí que hemos tenido la suerte de que vamos como editorial invitada a Emiratos Árabes. Ostras. O sea, quiero decirte que la verdad es que viaja bastante. Y luego también cuando está aquí soy yo la que no para en el despacho, porque pues estoy siempre fuera, estoy siempre en eventos, estoy en las presentaciones de libros. Hoy presentamos un libro esta tarde, pues llegaré a casa a la noche. Entonces hoy le he dicho, ¿qué plan tienes esta tarde? Porque Claro. yo llegaré a las tantas cuando acabe la presentación y luego me voy a otro evento que me han invitado por AGEP. Entonces... Sí, eso pasa un poco. Tú tienes suerte, Leiva, que no tienes empresa familiar ni trabajas con tu pareja. Bueno, aunque estás empezando tu Estoy proyecto. haciendo un proyecto ahora O sea, que saldrá te también vienen en bien octubre. esos consejos que te Sí, está dando Paz. sí. Pero sí que es verdad que al final trabajas con familia o con tu pareja y tal, y a veces se peca un poco de no compartir tiempo personal, sino profesional. Exacto. Y a mí me pasa con mis primos o con mi madre incluso, a veces estás hablando con ella, sí que hablas de muchas cosas personales, pero compartes mucho tiempo hablando de cosas de la empresa, pues de cómo ha ido esto, cómo has hecho lo otro. Entonces sí que hay que saber ese ejercicio de diferenciar muy bien Sí. cada tiempo. Y darse ese tiempo. Nosotros, por ejemplo, una cosa que ya llevamos haciendo un par de años que nos va muy bien es tener nuestra propia reunión semanal de trabajo. Muy bien. Entonces, pues cuando queremos comentarnos cosas de trabajo, nos lo dejamos todos apuntados, él se lo apunta en su libretita, yo en la mía, y ese día es cuando ponemos en común lo que queríamos hablar con el otro. Pero así intentamos estar hablando de trabajo en otros momentos. Claro. Qué bueno, eso. O sea, no siempre, o sea, cuesta, ¿eh? Porque a veces que cuando te despistas estás el viernes por la tarde diciendo, madre mía, hoy ha pasado... Y decimos, bueno, lo hablamos el lunes. Claro. ¿Y tú en la editorial qué rol juegas? O sea, ¿cómo sería un día a día de Paz? Vale. Pues a ver, al principio cuando creamos la editorial, que éramos dos, hacíamos de todo. Claro. Era O sea, mujer orquesta. Exacto, que se mujer dice. orquesta. Hoy afortunadamente que tengo ahí un super equipo, eso ha cambiado mucho. Hoy un día normal, por ejemplo, ¿no? Como hoy, pues hemos venido a grabar el podcast, luego me iré a la editorial, adelantar un poquito de trabajo y ver cómo van todos los procesos. Sobre todo llevo yo la gestión de personal y del equipo. Una vez a la semana me reúno con el responsable del departamento de edición para ver cómo van todos los proyectos, porque antes sí que estaba yo más encima de lo que es la operativa, pero ahora afortunadamente eso va solo porque lo hemos digitalizado todo y ya ni me entero de cómo va el estado en el que está cada libro. Si quiero verlo, yo entro en el programa y veo, pues mira, este se ha ido en imprenta, pues mira, este está en promoción. Qué bueno, luego Pero hablaremos eso- un poco de eso que me interesa bastante. Sí. Pues eso, nos hicimos un programa a medida y me ha dado la vida de poder delegar y que vaya todo solo. Luego, por ejemplo, voy a muchos networkings, a muchos eventos del mundo de la
asociacionismo, de grupos de empresarios, que hoy a mediodía comeré también con otros empresarios. Después por la tarde me voy a una presentación de un libro, que intento siempre también acompañar a los autores en las presentaciones de sus libros. Y luego por la noche me voy a otro evento que me han invitado en representación de AGEP. Eso es un día normal. Sí, empieza a las 6 de la mañana y acaba a las 12 de la noche, ¿sabes? Ay, no, a ver, la verdad es que a las 6 no, empiezo a las 9 porque las presentaciones de libros acaban tarde, entonces a lo mejor llego a casa a las 10 de la noche todos los días, de lunes a jueves. Entonces, antes de las 9, o sea, para mí es sagrado mi descanso, dormir 8 horas, para mí eso es fundamental, porque si no luego no rindo, no estoy creativa, no me centro o no tengo la paciencia y el autocontrol que se necesita a veces para gestionar ciertas cosas. Entonces, para mí es clave ese descanso. Sí que es verdad que de lunes a jueves pues lo doy todo, pero los viernes por la tarde es para mí y eso sí que es sagrado. Yo me he dado cuenta, Leiva, preparando el podcast que no tengo mucha idea de cómo funciona una editorial, ¿sabes? Entonces aquí tenemos a una experta. A mí me gustaría saber cómo es el modelo de negocio de una editorial, qué es lo que hace rentable una editorial, ganar dinero al final. Sí, pues mira, te diría que como tú, casi toda España. Ya, sabemos, bueno, quien más y quien menos lee libros, que sí, es lo más cercano a una editorial que estamos, ¿no? Pero es un sector súper desconocido. Súper desconocido. Sí. Es que es verdad, yo lo veo. Pues mira, en mi caso tenemos dos modelos de negocio. Uno que es la edición de libros y venderlos, que vendo los libros pues en librerías, grandes almacenes o supermercados, eventos como presentaciones de libro, ferias del libro, etc. Y luego tenemos la línea del servicio editorial. Un autónomo, una empresa, una asociación, una institución o un club deportivo, que hemos hecho bastantes, quiere hacer una publicación y me contrata los servicios y yo le hago ese libro a medida. ¿Vale? Esas son las dos líneas que teníamos hasta la fecha principales de negocio. Lo que pasa es que desde hace 2 años, pues como Quique está gestionando el comercio exterior, hay otra línea de negocio más que es la venta de derechos, que se llama, que es como vender una licencia de un producto. Entonces nosotros tenemos la propiedad de nuestros libros para publicarlos en España en nuestro idioma e intentamos negociar con editoriales extranjeras que compren las licencias de nuestros libros para hacerlo en su país en su idioma. Qué bueno. Eso es otra línea de negocio que tenemos dentro de las editoriales. Entonces intentamos diversificar entre las tres, pues por tener seguridad y bueno, tener equilibrio, porque sí que es verdad que, por ejemplo, el negocio de la venta de libros es muy temporal. Ahora, por ejemplo, la campaña navideña es la mejor campaña que hay. Luego las campañas de ferias del Día del Libro, de abril, también es una buena campaña para venta del libro. El resto del año pues es más un goteo. Pues el servicio editorial nos permite tener también una estabilidad. Y lo otro, pues el tema del comercio exterior también. Por ejemplo, el año pasado, con el tema de la Dana, para nosotros, aunque no estábamos en zona cero, pero la campaña navideña se nos fue el garete. Claro. Sí, no importa, en ese momento, claro, no importa nada más que... Exacto, no fuimos empresa afectada, ¿no? Porque no estábamos en la zona, pero realmente anulamos todas las presentaciones, teníamos todos los libros impresos, dispuestos a lanzar para la campaña navideña, que era la época más fuerte para nosotros. No pudimos hacer presentaciones, la gente, o sea, nos anularon todos los eventos, obviamente. No pudimos hacer firmas en grandes almacenes, la gente no estaba para irse de compras, ¿no? No estabas para irte al Corte Inglés en plan, venga, a ver qué libro me voy a comprar hoy. El ánimo en Valencia no estaba para ese. Sí que es verdad que vendemos en toda España, pero aún así, pues por ejemplo nos pasaba que tenemos imprentas que están en Madrid que no les dejaban traer los libros a Paterna, donde tenemos la editorial, porque en la carretera llegó un momento que cortaron el transporte de mercancías, los libros no nos llegaban, estaban hechos y no nos llegaban. Las agencias habían perdido los vehículos, no podían mandar los libros a las librerías que necesitaba que los mandaran. Libros perdidos. O sea, el año pasado la campaña navideña... Sí, que no fuisteis afectados como localizados, ¿no? Exacto. Físicamente, pero indirectamente al final, bueno, yo creo que casi todos los que estábamos en Valencia de una manera u otra nos ha afectado. Totalmente. O algún pariente cercano, algún amigo. Exacto. Bueno, Leiva, sin ir más allá, es de Paiporta. Bueno, soy de Picaña, pero yo en Paiporta y me pillo de pleno, la verdad. Claro. Y eso, la verdad es que a todos nos tocó un poco. Bueno, a mí sí que es verdad que lo que has comentado al principio de lo de los autores y demás, a mí me viene una pregunta que es, ¿el autor te busca? ¿Lo buscas? ¿Lo captas? ¿Cómo funciona esto un poco? Pues mira, se dan las dos cosas. En la gran mayoría de casos también depende un poco de la temática. Por ejemplo, en las novelas constantemente nos están llegando originales para valorar. Nos llegan unos 7 a la semana
físicamente a la editorial, más luego los que llegan a por email, que esos ni los cuento ya. Entonces, normalmente hay mucho escritor de novela y entonces de eso tenemos que nos llega muchísimo. No es un libro que tú vayas a encargar. O sea, ¿vale? digamos que es fácil, o sea, te están entrando oportunidades en todo momento. Exacto, constantemente. Pero, por ejemplo, hay otros libros que pueden ser más por encargo. Por ejemplo, pues vimos que hay algunos libros que no existían de pues, cultura valenciana, ¿no? Entonces, pues tenemos uno de nuestros libros que es el más vendido, que es Paella Lovers, que es un libro de recetas de paella, pues en los que en la introducción sí que está la paella tradicional y tal, pero luego son paellas creativas cocinadas en paella. Entonces, pues un día vi en Instagram a un chico que es Rice Paella y que prepara unas recetas brutales y le escribí por Instagram directamente y le dije, oye, mira, soy Paz, editora de Sargantana, me gustaría hacer un libro con lo que tú haces. Qué guay. ¿Te interesaría? Y a día de hoy es nuestro libro más vendido. O, por ejemplo, que comentábamos... Buena visión, ¿eh? Claro, al final aprendes a tener olfato. Esto Claro. al principio te cuesta mucho, pero luego ya empiezas a ver qué proyectos funcionan, qué no. Y luego también es súper importante estar al tanto de las tendencias del mercado. Por ejemplo, lo que hablábamos antes fuera de micros, pues ahora el tema de la hamburguesa tiene mucho boom. Y entonces pensé, oye, hay que hacer un libro sobre la hamburguesa. Y lo vamos a lanzar para esta campaña navideña y pensé, ¿quién lo puede hacer? Entonces contacté con 100 y pues con Alex y Ezequiel les pareció súper bien. Bueno, lo que pasa es que luego vino la Dana, también se ha alargado mucho el proyecto, pero les pareció súper bien, empezaron a trabajar con ello, metieron el proyecto a Joe Burger y por fin ya nos ha entregado todo el material, ya está en proceso de edición y saldrá para estas navidades y eso es un proyecto que yo les busqué y les dije, ¿por qué no hacemos un libro de esto? Ya tenemos una exclusiva, ¿eh? Sí, es. Sí, total. Y algo que se me viene ahora a la mente cuando hablas de esto, cuando sacas un libro de este modo, tú vas a porcentaje. Cuando ves un libro que es bueno, aunque te vengan a ti directamente a tocarte la puerta, también puedes decir, vale, pues este libro, como lo veo que va a petar, me llevo un porcentaje. O te cobro tanto y hasta luego. ¿Cómo se suele barajar esto? Bueno, interrumpimos un momento el episodio, espero que lo estéis disfrutando. Van a ser 15 segundos para hablar un poco de que esto no sería posible sin el apoyo de nuestras empresas y la sponsorización de ellas. Nuestras empresas son... En mi caso, Overin es una agencia de marketing digital donde nos dedicamos principalmente a crear y escalar el canal online de negocios físicos. Y en mi caso, Rugar es una empresa familiar que cumplimos 45 años este año y nos dedicamos a las instalaciones eléctricas más en el sector industrial. Así que nada, si alguien que nos esté escuchando o nos está viendo quiere contratar tanto instalaciones eléctricas como servicios de marketing, dejamos por aquí abajo nuestro contacto y las webs de ambas empresas. Espero que disfrutéis del capítulo. Ahí vamos. Siempre el autor se va a llevar un porcentaje. Vale. Depende del acuerdo en el que llegues con él, será más o menos. Por ejemplo, el centenario del Valencia Club de Fútbol lo publicamos nosotros porque fuimos a buscar al Valencia y les dijimos, oye, si llega el centenario, queremos hacer nosotros una publicación sobre esto, ¿no? Entonces nos dijeron, pues buscar el grupo de autores que lo pueda hacer y tal. Entonces a esos autores les dijimos, os vais a llevar este porcentaje. Y ellos se llevan unos royalties sobre las ventas. ¿Eso es de por vida o durante un tiempo determinado? Mientras se venda el libro. Ajá. El contrato tú lo haces por 10 años, 15, depende de cada caso. Pero, por ejemplo, el caso de Valencia es que hicimos 9.000 y los 9.000 se han vendido. Fue una edición limitada, por así decirlo. Sí, sí. O sea, tú firmas, digamos, para 9.000 unidades y hasta que se vendan, se venden. Y si hubiéramos hecho más, se hubieran vendido más. Y ahí, ¿ves? Ahí está el tema del olfato que también vas aprendiendo. Porque nosotros hasta la fecha nunca habíamos hecho tantos ejemplares, 9.000. Normalmente vas haciendo tiradas más pequeñitas, de 1.000 en 1.000 y probando, tal. ¿no? Pero en este caso, como era un libro a tapa dura, gran formato, tinta oro y tal, había que hacer muchos ejemplares y además sabíamos que los íbamos a vender. Pero teníamos que dar con la clave de la tirada justa, porque luego este es un libro que no puedes hacer 100, por lo caro que es fabricarlo. Si no, el precio unitario te saldría más caro del precio al que se vende ese libro. Entonces era súper importante que diéramos con la clave de, a lo mejor si hubiéramos hecho 10.000, hubiera sido perfecto. ¿Sabes? Porque yo creo que 1.000 más podríamos haber vendido, muchos más ya no sé. Claro, es que es el saber, saber cuál es el límite para tampoco entrar en pérdidas o ser muy, muy poco rentable, ¿no? Exacto. Y a raíz de esto, ¿ha habido algún lanzamiento que haya salido mal? Que digas, joder, aquí perdimos pasta por un tubo. Pues imagino que varios, ¿no? Sí, muchos. Sobre todo por no calibrar bien
la cantidad de esto o porque el libro era... No, no fíjate. valía? La sostenibilidad de las editoriales al final viene porque unos proyectos salvan a otros. No todos los... O sea, cuando vas teniendo más olfato, más experiencia, ya vas viendo qué proyectos sí que van a salir, pero luego hay proyectos que piensas que pueden salir y realmente pues no han funcionado como tú esperabas, pero siempre unos salvan a otros. Entonces, porque si yo tuviera la bolita mágica y supiera todo lo que va a funcionar, bueno, sería magnífico. Porque luego esto no solo depende de que el libro esté bien escrito, que el proyecto sea bueno, sino también de que el autor se quiera involucrar un poco en la promoción del libro. Y nos ha pasado luego que te llevas chascos de que de repente publicas el libro y el autor desaparece del mapa. ¿En serio? Sin ni presentaciones, ni firmas, ni ferias, ni tal. Y también si el autor es menos conocido, pues igual tiene más tirón el que lo pueda promocionar él mismo, o si es un autor, no lo conoce nadie, a lo mejor pues directamente no sirve de nada que lo haga, ¿no? Una persona. Sí, pero puede ser un autor que no le conoce nadie. Por ejemplo, nosotros confiamos mucho en autores que son sus primeras veces, porque su gente se vuelca un montón. O sea, si a ti, yo que sé, un hermano, un primo, un tío publica su primer libro... Claro, toda la familia detrás, amigos... Vas a todos los eventos, le vas a promocionar, lo vas a recomendar, vas a regalar sus libros en Navidad a todo el mundo que puedas. O sea, su gente se vuelca alrededor. Y luego también depende del círculo que tenga esa persona. Si a nivel laboral se ha movido mucho, si ha tenido muchos contactos, si está acostumbrado a relacionarse con mucha gente, si tiene un pensamiento más estratégico de, oye, pues este libro que va sobre ventas, por ejemplo, ¿en qué foros puedo ir yo a hablar y hacer talleres sobre ventas en el que me pueda llevar detrás mi libro? ¿No? Pues también eso depende. Sí, que se muevan ellos incluso. O sea, que al final realmente que un libro funcione o no depende del resto de libros que publiques al año. O sea, es una carrera de fondo del año completo. Total. Con el catálogo de libros que tengas ese año, un porcentaje de acierto, es decir, pues si he publicado 100 y esto es como las 30 son malos, pues 30 que el 10% igual me comen. triunfa, pero el resto se va... Y a mí me crea una curiosidad, ahora que estamos hablando, simplemente por curiosidad, ¿cuál fue el primer libro? El primer libro. Pues mira, del libro de nuestra colección de cultura valenciana, porque desde un principio también quisimos, además de infantil y juvenil que hacemos en Sargantana y novelas, también queríamos tener una colección de cultura local, ¿no? Para hablar de nuestras tradiciones, de nuestros deportes, de nuestra gastronomía. Y fue un libro que se llama Valencia Insólita, de Roberto Tortosa, que bueno, entonces en aquella época nos reuníamos con los autores en cafeterías y bares, que lo recuerdo como hoy, cuando nos reuníamos ahí en Paterna en una cafetería y tal, oye, vamos a quedar ahí a hablar de tu libro, no teníamos salitas de reuniones ni nada, ni instalaciones, y fíjate, fue un libro que funcionó súper bien y que se sigue vendiendo, La Valencia Insólita. Qué guay. Sí, y luego, por ejemplo, en novela, lanzamos una novela de María García Lliberós, que es una autora que ya llevaba 7 libros o así publicados entonces, luego le hemos hecho otras novelas, y Diario de una sombra se llama, y para nosotros fue todo un orgullo que María en ese momento confiara de nosotros, porque bueno, éramos desconocidos, pero no sé, ella veía algo que le hizo confiar y firmar el contrato con nosotros, porque podría haberse ido con cualquier editorial, y esa novela también funcionó súper bien. Claro, también me viene a la mente cuál es el más famoso, que a lo mejor es el de las paellas. El de las paellas, ¿no? Bueno, ese es el que más ha funcionado. No tiene por qué... Bueno, y muchas veces no coincide el más famoso con el que más se vende. Exacto, totalmente. ¿Y entonces el más famoso? El más famoso, pues por ejemplo, le hicimos un libro a Carmen Alcaide, le hicimos un libro a Maxim Huerta. Creo que Maxim es podríamos decir, de los más famosos. Ese libro es un libro infantil que sí que ha funcionado también súper bien. O sea que te diría que son los más conocidos. Y tengo que preguntar esto, Leandro. Claro. A nivel marketing, ¿qué estrategias hacéis? ¿Hacéis lanzamientos? ¿Lo dejáis todo al aire con el autor o con la persona que edita? ¿Le ayudáis? ¿Lo hacéis vosotros? ¿Cómo os movéis? ¿O depende también? No, aquí no hay nada al aire. Hay una estrategia detrás de todo. No se puede dejar las cosas al azar, sobre todo si quieres que salgan bien. Pues mira, como os decía, lo tenemos todo digitalizado y todo con procesos. Desde el principio tuvimos claro que marketing y comunicación lo teníamos que tener en casa, porque para nosotros era súper importante, es un punto clave.
y tenemos a una persona para comunicación y una persona para marketing. Entonces, en cuanto el libro llega de imprenta, ellos se ponen a trabajar en cómo se va a promocionar ese libro. Se hace la nota de prensa, se cierran entrevistas en medios de comunicación, se hace una ficha del libro para que el distribuidor tenga que ofrecerle más valor a los libreros y lo pueda comercializar. Generamos recursos para que ellos también lo puedan subir a sus redes mediante imágenes, vídeos, tal. Les organizamos, hay una persona que solo les apoya en eventos, solo para eventos. Les acompañamos en organizarles todas las presentaciones que se puedan, todas las firmas en grandes almacenes que se puedan, todas las firmas en ferias del libro de toda España que se pueden, la representación en ferias internacionales. Les organizamos 2 eventos de networking entre escritores al año también, que esto no lo hace nadie porque el networking en nuestro sector es como si estuvieras hablando en chino. ¿Qué más? Les hacemos una reunión de lanzamiento que la tuve ayer justo. Ayer hice un Zoom con 38 autores que son los que lanzan ahora novedad para la campaña navideña. Y entonces estuvimos repasando todos estos pasos, todas las herramientas que tienen. Les di trucos, les di recomendaciones sobre cómo deben estrechar lazos con los libreros. Cómo deben promocionar sus libros en las redes, cómo lo deben anunciar. Les mandamos vídeos tutoriales de cómo afrontar los eventos, las presentaciones de libros, cómo romper el hielo cuando estén vendiendo en un stand de una feria. O sea, te diría, estaría, Casi, etcétera, etcétera. Casi lo mismo que dejarlo de la mano, ¿no? Sí, sí, sí. Es una barbaridad. Pero, joder, No, qué hay bueno, muchas qué bueno. cosas más. Qué bueno. Y esto es raro, te lo digo porque conozco cómo trabajan grandes grupos editoriales y tampoco es habitual que trabajar de la mano con ese acompañamiento y asesoramiento que tienen con nosotros. Pero es que para mí es clave. Claro. Sí, porque también está en juego tu reputación. Si tú apuestas por un libro o sacas un libro, tú también quieres que se venda no solo por Exacto. ganar más dinero, sino porque digan... En nombre joder, de Sargantana. Claro, y quiero que reediten libros, quiero que los autores estén contentos, quiero que vuelvan a publicar con nosotros, quiero que salgamos en medios, quiero que hagamos marca. Ujú. Claro. Y a mí hay una cosa que me crea curiosidad ya más ámbito empresa. ¿Consideras que ha sido un crecimiento desde 2015, que es cuando lo fundaríais, hasta aquí? ¿Ha habido un crecimiento, un flujo constante en facturación o en nivel de crecimiento en general? ¿O ha habido algo en algún momento que ha dado un salto, ha hecho catapultar la empresa? Pues sí que ha habido un crecimiento constante, pero el proyecto del que os hablaba antes del Valencia Club de Fútbol, pues nos dio un salto en facturación porque pues, al final es un libro que el ticket medio era más alto. Tú piensas que nuestro ticket medio de los libros puede estar en 15 euros. Claro. Ese libro pues se vendía sobre 40. Hicimos 9.000, que se vendieron todos. Entonces, y nos abrió también muchas puertas. A partir de ahí viene un libro de Santiago Cañizares, de Mario Kempes, ¿no? Entonces nos abrió muchas puertas. Entonces sí que ese libro ese año supuso, pues en cuanto a facturación, pues romper, porque solo con un proyecto, con un libro, ya suponía muchísima más venta. Y luego, pues fíjate, luego hicimos el centenario del Villarreal, también hablando de clubs deportivos, y del Castellón también, que también pues con un solo proyecto ya pues haces más tirada, tienes ahí más venta. Y luego, por el contrario, como te decía, el año pasado tuvimos bajón por el tema de la Dana, porque no pudimos hacer un cierre de año del trimestre, que para nosotros es la época más importante del año, pues como nos hubiéramos gustado y con las expectativas que teníamos, ¿no? Pero bueno, aún así no dimos pérdidas y yo ya estoy feliz porque conforme veía el patio yo digo, madre mía, ya veremos cómo cerramos el año. Pero sí te diría que ese proyecto fue clave. Al final entiendo, por lo que me estás diciendo, que no es como un crecimiento en facturación constante porque cada año no es un mundo, porque a lo mejor tienes más capacidad de albergar más ediciones de libros o más venta y demás, pero depende un poco de si haces un libro de 40 euros de venta. Exacto. O si haces un libro de 10. Y lo que se venda en cada uno de esos libros. Claro, porque un rango medio de estos 10 años de facturación vuestro, o incluso el año mejor de facturación, ¿qué puede estar una editorial? Bueno, o tu editorial en concreto. A ver, las editoriales valencianas, pues como te decía, la mayoría son unipersonales, entonces no sé... es diferente el proyecto. Nosotros estamos en un poquito más del 1.000.000 ahora mismo. Ah, bien. Bueno, está muy bien. Es un rango de facturación ya bastante... Teniendo en cuenta nuestro ticket medio... Sí, sí, no, es un montón. ¿Y sí. cómo influye? O sea, ¿solo sacáis libros a nivel papel o también os metéis en algo de libros digitales? Pues bueno, sois editorial que los hacéis en papel obviamente, pero decís, vale, pues también los sacamos en digital. ¿Y cómo os ha afectado este mundillo? Y si ha habido... Porque yo he notado
sobre todo en mi entorno, un incremento. A mí me gusta leer bastante y yo siempre los compro en físico. O sea, a mí no me gusta ¿cómo se llama esto? El ebook. El ebook ni nada. Yo me mola tenerlos y tenerlos ahí en la estantería y verlos y leerlos y tocarlos y sobre todo subrayar y hacer, pues, pintarlos. Entonces, ¿cómo ha sido este...? Pues mira, hacemos libros en papel, obviamente, hacemos también libros electrónicos, hacemos también los ebooks y estamos haciendo ya también impresión bajo demanda, que se llama, que gracias a algunas plataformas, como por ejemplo Amazon, que puede ser la más conocida, ahora hay un nuevo sistema que es que yo te edito el libro, que la edición es maquetar, diseñar, corregir, legalizar el libro para que se pueda comercializar y subo los archivos a las plataformas. Ahí cada lector que quiere comprar el libro se lo compra a la plataforma y le llega a su casa impreso para él. O sea, se imprime una unidad suelta, no hay tirada. Entonces, ese modelo de negocio tiene sus ventajas, como por ejemplo, no tengo el stock que tengo en mis almacenes, ¿vale? Entonces no hay un gran desembolso porque no tienes que hacer una tirada inicial para toda la distribución. El autor que quiere contratar sus servicios está tirado, porque solo pagas la edición y cuando lo más costoso es la impresión. O sea, cualquiera puede tener un libro ya, permitirse hacer un libro ya. La desventaja, pues que si esto sigue creciendo, al final el canal del libro se va a ir a freír disparados. Sí, habrá porque muchos las librerías, empleos que se perderán, ¿no? los distribuidores y las librerías poco tendrán ahí que hacer. Sí, pero yo creo que eso siempre va a ir. Hay gente como tú, que acabas de decir, que le gusta tocarlo, Exacto. tenerlo y sobre todo luego guardarlo en una Pero estantería. esta compra es física. O sea, lo compras en Amazon, pero te llega a tu casa impreso para Bueno, ya, ti. claro. Claro. Es otra movida. Claro, ahí Sí. Sí, yo me había quedado con lo del tema digital. del ebook. Claro. Y a raíz de eso, del tema digital que te he comentado, que luego hablaríamos, nosotros este año aquí en Rugar, todo lo que llevamos de año, estamos desarrollando mucho el tema digital, porque es hacia donde vamos, hay que estar completamente digitalizado. Y has comentado que tenéis digitalización en Sargantana. Sí. ¿Qué tipo? ¿Hacia dónde estáis dirigiendo esa digitalización? Pues a ver, desde el principio, cuando empezamos a crecer, nos dimos cuenta que necesitábamos un programa para control del stock, para todos los movimientos de libros que entran, salen, cuando va un autor a un medio de comunicación, a un distribuidor, a una librería, y de eso sí que habían programas, y es el que seguimos usando, para nuestro sector de editoriales. Pero no hay ningún programa para editoriales que gestionen los procesos de trabajo. Además, los procesos de trabajo como nosotros habíamos querido hacerlos, que es pues, de una manera personalizada, poniendo mucho el foco en la promoción, en el acompañamiento a los autores. Entonces decidimos hacernos nuestro propio programa, nuestro propio software, en el que estuvimos un año trabajando, pues hicimos como en las pelis, que nos forramos toda una pared entera como esta, de papel, columnas, filas, puestos, todo lleno de flechas, depósitos, esto va para aquí, esto va para allá, pero ahora aquí tiene que pasar esto, pero aquí tiene que pasar lo otro, y estuvimos así un año trabajando, definiendo los procesos que ya teníamos, pero a otra escala. Y poquito a poco lo fuimos poniendo en marcha y eso ya llevamos 3 años funcionando con este programa. Todo lo que pasa en la editorial ahora pasa por ahí. Yo solo me encargo de firmar el contrato, doy el proyecto de alta y ya el proyecto va solo. En todo el proceso de edición, en todo el proceso de promoción, de distribución, de altas, de libro digital. Y mientras el proyecto va solo por ahí haciendo sus gestiones en cada uno del equipo, en cada tablero, pues el autor está informado en tiempo real de lo que está pasando con su libro. Ahora salen 2000 emails automáticos cada mes que antes hacíamos a manita. Y antes teníamos que contar por teléfono al autor cuando decía, oye, ¿y ahora en qué estado está mi libro? ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué va a pasar luego? No, es que lo saben en todo momento qué está pasando y qué va a pasar luego. Y además, mientras saben qué está pasando y qué va a pasar luego, van a recibir instrucciones y recomendaciones para esa fase, incluso con vídeos tutoriales de cómo gestionar esa fase y qué deben hacer. Claro. De esta manera el autor sabe durante el año cómo va yendo su libro, ¿no? Eso Porque es. vosotros con el autor, por ejemplo, ¿cómo liquidáis? ¿Liquidáis Una vez al año. Una vez al año? Todas las editoriales liquidamos una vez al año. Entonces, si no tuvieseis este tipo de digitalización, el autor normalmente tendría ni hasta el idea. final del año no sabría si ha vendido 3 libros Claro. o... Y es uno de los grandes problemas de la industria editorial en España. Todas las editoriales liquidamos una vez al año y todas informan a los autores una vez al año. Entonces los autores, cuando hicimos la editorial, vimos que uno de los principales que había problemas era la desconfianza, porque no sabían cómo estaba funcionando su libro ni tenían números. Entonces desde un principio dijimos, esto hay que romperlo. Y eso sí que lo implantamos desde el minuto 1, y es que desde el primer día nuestros autores cada 3 meses reciben un informe en el que se les dice cuántos ejemplares hay vendidos, cuántos están en distribución y cuántos nos quedan en stock en el almacén. Joder. Eso a nivel diferenciación
es clave en vuestra empresa. Y hoy en Total. día, que es tan difícil, yo el otro día lo pensaba, y lo difícil que es ahora mismo diferenciarse, porque ahora mismo está todo inventado. Ya. O sea, diferenciarse, bueno, puedes tener lo mismo que la competencia, pero hacerlo mejor, eso lo puedes hacer, pero diferenciarse actualmente es bastante difícil. Pues al final, para mí, ¿cuál fue el truco? A mí me gusta analizar mucho la experiencia del usuario, ¿no? Y ver los puntos de dolor. Entonces, si tú ves todos los contactos que tienes con un autor y ves los puntos de dolor, cuáles son sus inquietudes, sus inquietudes, de lo que se queja la gente en las redes, cuando hoy en día lo de las redes es maravilloso, de los foros. Entonces, ves cuando todas las quejas van enfocadas a lo mismo, ahí es donde tienes que trabajar. Claro. Entonces dijimos, este punto de dolor, ¿cómo podemos trabajarlo? ¿No? Porque entonces lo vimos claro y lo automatizamos desde el minuto 1 y todos nuestros autores están informados en tiempo real de cómo está funcionando Claro. su libro. Siempre dicen eso, ¿no? Que frente a las adversidades es donde hay que identificar las oportunidades, y ahí es donde la gente de éxito triunfa, ¿no? Totalmente. Y además a mí me encanta, o sea, es que yo soy una apasionada de analizar los procesos, ver siempre cómo podemos mejorar, si ha pasado alguna cosa, oye, esto cómo lo podríamos haber evitado. Y mira, varios autores han preguntado esto pues en más de una ocasión, pues habrá que ver cómo automatizarlo para que pues tengan esa información porque veo que es algo que les preocupa. O sea, yo soy muy friki de esa mejora constante. Sobre todo el tema de mejorar y de hacer un poquito más ameno todos los procesos y tal. Tienes que ser rápido implementándolo, porque hay muchas veces que tienes muchísimas ideas, pero se quedan ahí en un cajón y Claro. es mejor implementar 2 buenas rápido que tener 20 ahí. Total. Superimportante. Sobre todo más que rápido, que también es ser efectivo, porque hay mucha gente que tiene muy buenas ideas, en general, en todos los sectores, que tiene muy buenas ideas, pero no toma acción. Entonces, cuando tienes una buena idea o identificas una oportunidad, un punto de dolor en los autores o en cualquier otro negocio, tienes que ser el primero en implementarlo. Claro, y es que esa tiene que ser una de las grandes ventajas de las pymes. O sea, cuando has trabajado en una empresa grande te das cuenta que eso es como mover un elefante cuando hay que hacer cualquier gestión. Y lo bueno de nosotros es que llevando equipos pequeños tenemos que ser capaces de ser rápidos en implantar todo, y más en el entorno en el que estamos, que cambia cada día constantemente. Entonces, si encima tienes una pyme y no eres capaz de estar cambiando y adaptándote al entorno de una manera ágil, pues ahí hay que hacer un ejercicio de reflexión. ¿Y has tenido objetos brillantes durante el camino? Es decir, oportunidades de negocio diferentes que has querido a lo mejor coger, pero te quitaban foco de lo principal, que es la editorial. Sí. Has dicho que no a algunos proyectos, o has dicho que sí, tienes algo más por ahí que no sabemos. Así que, Que puede bueno, ser exclusiva hoy también. dispara. Ay, qué risa. A ver, si me has preguntado muchas cosas. Pues mira, en nuestros comienzos teníamos también una librería. ahí quiero llegar. Sí, y al final decidimos poner el foco en la editorial, porque es otro negocio completamente diferente, que la librería es súper bonito, que también me gustaba mucho, pero es que no tiene nada que ver, necesitábamos poner el foco y centrarnos, y bueno, el resultado al final fue que entonces la editorial empezó también a despegar más. Entonces es una de las cosas las decisiones que tomas que son acertadas, ¿no? Muchas personas pueden decir, esto es un fracaso, ¿no? El haber cerrado un negocio, haber dejado una línea de negocio que trabajabas, pero para mí es un acierto el poner el foco, porque a partir de ahí en lo que has puesto el foco todo cambia. Entonces esa sería una de las cosas. ¿Y luego qué más me habías preguntado? ¿Me habías dicho alguna cosa más que...? Sí, bueno, lo de los objetos brillantes, que si has tenido, bueno, aparte de esto, a lo largo de empezar Sargantana y todo el tinglado, si has tenido alguna oportunidad de negocio que has dejado pasar, o si la has cogido y tienes algo por ahí. Vale, oportunidades de negocios. Pues mira, ahora mismo dentro de mi empresa, en realidad dirijo 9 editoriales. Ajá. ¿Vale? Son editoriales que hemos ido absorbiendo por el camino, porque nos han venido oportunidades, eso que te relacionas en ferias y en el sector con otras empresas, te dicen que no están pasando un buen momento, algunos casos, algunos se quería jubilar, y entonces te han ofrecido su negocio para que lo incorpores al grupo. En algunos, como estos casos, que ya son 9, dirigimos 9 marcas que... Bueno, al final la más conocida es Sargantana, pero hay algunas que tienen muchísimos más años de historia que nosotros. Una que tiene 25 años de historia, cuando nosotros tenemos 10, de las que estamos trabajando en el grupo. Y aún así nos han venido muchos proyectos más de propuestas de interesantes, o sea, súper interesantes de editoriales que hemos dejado pasar porque por la labor de gestión que conlleva todo esto, ¿no? Por no querer abarcar mucho y seguir estandarizando, ir absorbiendo y asumiendo ese trabajo
y no cargarnos demasiado para que la cosa pues no se nos vaya. Y fuera del mundo editorial, seguro que te han ofrecido algo, que es lo típico de te dice tu cuñado, oye, que voy a montar un bar. Ay, sí, qué risa. Bueno, a ver, estoy metida en muchos fregados, te lo tengo que decir. Claro. Llevo la presidencia de AGEP, AGE Comunidad Valenciana, CEAGE, que es la nacional, la vicepresidencia. Dirijo otro grupo de networking de 55 empresarios, en el que ahora me voy a comer con ellos, que me como con ellos todos los jueves. Luego tengo mi empresa y estoy en otras muchas asociaciones, porque disfruto del asociacionismo y del networking. Para mí siempre digo que es mi estilo de vida. Ajá. Entonces, si hay gente que te dice, oye, podríamos montar esto, podríamos montar otro, yo ya no doy para más. Ahora mismo no doy para más. Mi presidencia en AGEP, pues sé que un día tendrá un fin, porque pues una va cumpliendo años también. Y entonces sé que esto es una oportunidad que tengo que aprovechar ahora, pero que es temporal. Y cuando cierre esta etapa, pues imagino que vendrán otras, porque como os decía, soy súper inquieta, pero de momento no me he querido meter en más historias, porque o sea, también, como os decía, me gusta disfrutar de mi tiempo. Cuando duermes, ¿no? Ya, exacto. Entonces me gusta disfrutar con mi tiempo. Porque comer, sí que has mencionado que comes con los empresarios y tal, y puedes cenar con ellos incluso, desayunar con tu marido, genial, y dormir. Exacto, exacto. Pues ahora que lo has mencionado, Paz, bueno, lo del tema de la editorial hemos aprendido un poco más. Sí, a mí me ha quedado bastante... O sea, de hecho... Ahora habrá que verlo para... adentrar un poco, ¿no?, en el tema. Yo es que no tenía ni idea y tampoco quería buscar porque digo, si no me va a condicionar, prefiero que me lo cuente Paz y ya está. Sí, sabemos que has hecho incluso alguna entrevista por ahí, nos hemos intentado no condicionarnos a escucharla para ser, vamos, transparentes. No tenemos ni idea y venimos a preguntarte. y ahora que has mencionado el tema del asociacionismo y demás, tenemos que saber cómo llegaste a AGEP en un principio, cómo llegaste y luego cómo llegaste a ser su presidenta. ¿Y qué es AGEP? Porque a lo mejor hay gente que... Porque si eres de Valencia... Bueno, puede ser que tampoco lo sepas. Sí, puede ser. Pero fuera de Valencia a lo mejor la gente dice, ¿esto qué es? Sí. Bueno, pues AGEP es la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de Valencia. Y bueno, es una asociación sin ánimo de lucro que lo que busca es apoyar a los jóvenes empresarios para consolidar sus negocios, ¿no? Y ahí está mi labor, que me parece que es preciosa y la que hace toda la junta directiva. Entonces eso pues también requiere de mucho tiempo, pero da muchas satisfacciones porque ves cómo pues, surgen oportunidades como esta, gente que conecta, clientes que salen, proveedores que salen, nuevas ideas de negocio, crecimiento, inspiración, amigos, formación. Y lo de las amistades, ojo, porque no es ninguna tontería. Porque al final todos tenemos nuestros amigos del colegio, del instituto, de la universidad, pero en AGEP tienes amigos que hablan tu mismo idioma. Y te entienden a la perfección. Están pasando lo mismo que tú, con tus mismas circunstancias, o ya la han pasado, entonces puedes aprender de lo que ellos ya han hecho para que tú no cometer ese error. Entonces, es tan enriquecedor. O sea, para mí, yo de verdad no entiendo el emprendimiento sin el mundo del asociacionismo, y de verdad que animo a todo el mundo que se asocie a AGEP si nos están escuchando, porque no se van a arrepentir. Aquí somos dos presentes socios. A Leiva, de hecho, fui yo el que le presioné un poco y dije, tienes que estar, tío, porque él sí que es verdad que tiene un negocio digital. Entonces él está, pues, muy, como dice él, muy metido en la cueva. Yo estoy encuevado todo el día. Le hacía falta salir. Y aún no has pisado mucho ningún evento, pero bueno, ya me lo traeré yo. Ya me lo traeré yo algún día. Pues eso hay que solucionar. También llevo poco tiempo, ¿eh? Ahora ya tienes enchufe, ya conoces a la Presi. Ahora ya conoces a la Presi. Y sobre todo la historia de, bueno, cómo llegas a AGEP al final es porque tienes que estar ahí y lo identificas rápido. Pero pues fue por Operación Consolida. Llegué a AGEP, yo no conocía a AGEP y lo conocí porque estaban celebrando Operación Consolida 3, estaban buscando candidatos para que participaran, y en el grupo de WhatsApp de estos empresarios que os comentaba que estoy, llegó la información y dije, oye, este programa formativo, qué chulo, me voy a apuntar, y me cogieron. Que además es muy potente. Es una Ahí pasada. empezó todo. Luego, cuando me dieron el premio, entonces yo me asocié porque dije, esto me encanta. Y me apuntaba a todo. O sea, yo no me perdía nada. La agenda de AGEP para mí era sagradísima, porque no me gusta estar dentro de la cueva, porque en la cueva no pasan cosas. O sea, en la cueva no pasan, las cosas pasan fuera. Luego ya harás los deberes por la noche si hace falta, ya me sacaré el portátil, como hice anoche, y me pondré a hacer todo lo que no he sacado durante el día. Pero en la cueva no van a venir a las oportunidades. Entonces, para mí eso era clave. Y entonces el que estaba presidente entonces, que era José Vicente, le dije, oye, me encanta lo que hacéis, necesitáis ayuda en cualquier cosa, de verdad, contar conmigo, porque es que me apasiona esto. Y no sé cómo lo había conocido antes, pero vamos, para mí mi empresa ha dado un vuelco desde que estoy en AGEP.
Y entonces un día me llamó y me dijo, pues oye, ¿quieres ser vocal y meterte en la junta directiva? Y yo dije, guau, pues yo encantada. Luego pues pasé a ser vicepresidenta, donde estuve un par de años con él, y luego llegó un día que él me dijo, Paz, hay asamblea electoral, yo ya no me voy a volver a presentar, ¿por qué no das un paso al frente? Y dije, bueno, pues vamos a ello. Y así, pues de eso hace 2 años y medio. Sí, justo yo entré justo y acababas de ser nombrada, o justo te nombraron... Tú es que llevas mucho tiempo, ¿eh? Que llevarás. Sí, bueno, a ver, 2 años tampoco es tantísimo. Yo llevo 2 meses. Claro. Pero sí, yo creo que llevo 2 y medio, 3 o por ahí, sí. La verdad es que es lo que comentas, Paz. Es completamente necesario para un empresario joven, valenciano y tal. Es necesario estar ahí. Yo a la única reunión que he ido me moló bastante. Está Claro. guay. Sí que es verdad que hay mucha empresa... No hay tanta empresa digital, hay muchas empresas físicas o los que habían ahí en ese Ahí momento. tienes la oportunidad. Pero por eso, ¿eh? Hay de todo. Está ¿no? guay. Sí, hay de todo. todos los Sí. sectores y de todos los tipos de Sí. empresas. O sea, lo que vi Sí, es lo que mucha, conociste en ese momento. mucha diversidad. O sea, Porque ¿cuántos asociados? Exacto, somos ahora? ¿cuántos hay? 550. ostras, bastantes, Yo ¿eh? entré, creo que éramos 400 o así. Sí, puede ser. ¿eh? Sí, bueno. En un par Qué de bueno. años 100 asociados ya son. ¿eh? Sí. Y es lo que, de hecho, lo has medio contestado, pero ¿tú crees que ha habido un cambio en ti de... ¿Te ha venido bien tener tanta visibilidad, tanto personalmente como profesionalmente? ¿Como para tu empresa O sea, rotundamente sí. Sobre todo por la gente que estoy conociendo por el camino, ¿no? Por conocer a personas como vosotros, por lo que voy aprendiendo, por lo que me voy inspirando, por las oportunidades que me están llegando por haber tenido esa responsabilidad, que hay gente que me dice, madre mía, yo no sé cómo puedes, cómo aguantas, porque al final esto es un cargo que no es remunerado y le dedicas mucho tiempo, pero a mí me compensa totalmente, y lo que decíamos antes, por el legado que se está dejando, porque creo que se está haciendo un buen trabajo, que se está apoyando a muchas empresas, que se están consiguiendo muchas cosas gracias a GEP. Claro. Y cuando veo eso, digo, todo el esfuerzo ha valido la pena. Claro, al final para eso sirve una asociación, ¿verdad? Para hacer fuerza conjuntamente, presionar a lo mejor administraciones públicas o... Total. Y yo estoy en muchísimas asociaciones y está mal que yo le diga, pero como la gestión que se hace en AGEP y el apoyo que hay en AGEP es que no hay en ninguna. Te lo compro. Pues es que- Lo corroboro, Paz. La verdad es que sí. Y bueno, un poco porque el tema de AGEP está clarísimo, que estás muy involucrada, con tu empresa ya lo has dicho también, más asociaciones que dices. Todo esto al final puede, pienso yo, vamos, que yo teniendo la empresa y asistiendo a AGEP y asistiendo a 4 o 5 cosas más, ya tienes un nivel de estrés un poco elevado. Y ahora que está tan de moda y tan en el punto de mira de la salud mental, a mí me gustaría preguntarte, ¿tú tomas alguna acción para tener una zona segura, por así decirlo? Un hobby, un retiro, naturaleza, escapada... Total. Mira, creo que es necesario. O sea, creo que cualquier persona en general, pero concretamente los empresarios, necesitamos cuidar mucho cuerpo y mente, porque si no el resto de cosas no van igual. O sea, lo tengo comprobadísimo. No rendimos igual, nuestras relaciones no son igual, no estamos igual de centrados, de concentrados, de creativos. La creatividad también muere cuando estás estresado, cansado. Entonces es súper importante el autocuidado que decía, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, ¿qué cositas hago? Pues, por ejemplo, 2 veces por semana voy a clase de pilates, que eso a nivel físico es lo que me da la vida, pilates en máquinas, ¿a qué hago? Luego, mis paseos por la naturaleza, tengo la suerte de vivir en el campo y casi todos los días cuando llego a casa, si llego antes de que se me haga de noche, cara, ya en invierno es complicado, salgo a pasear por el campo 1 hora con mis perros en la naturaleza, que eso me da la vida. Tengo también mi psicólogo, que con el que trabajo también cosas para seguir creciendo Muy a nivel importante. personal. Le dedico mucho tiempo también a esas cosas que me hacen feliz, pues el estar con mis amigas, con mi pareja, el salir, el bailar, el desconectar, que creo que es necesario. Y bueno, el intentar crecer cada día personalmente para estar, sobre todo creo que lo importante es estar en paz con uno mismo y tener la conciencia muy tranquila de que haces las cosas de la mejor manera posible, sin hacer daño a nadie e intentando siempre ayudar a los demás. O sea, eso es mi mentalidad. Perfecto, me encanta. Me encanta porque es que es algo que ahora mismo, si no estás tomando acción un poco en cuidarte mentalmente es que hay tantos inputs, redes sociales, es todo el mundo haciendo... O sea, es Es muy- que encima, muy potente. muchas veces hay gente que... A mí me pasaba antes, cuando empecé a emprender hace ya varios años, que te piensas que contra más trabajes te va a ir mejor, pero hay a veces que no,
Hay veces que necesitas parar para que te vaya mejor, porque si no, tu cabeza, los plomos se funden. Sí, dar un pasito atrás para coger carrilla. Y la mayoría de veces las ideas buenas se te ocurren cuando no estás trabajando, es cuando estás tranquilo, cuando estás paseando. Sí. A mí se me ocurre mucho cocinando porque es algo que me mola y estás ahí qué bueno. tranquilo Y y tal. conduciendo. Sí, Fíjate. conduciendo también. Conduciendo Lo que mucho. pasa es que yo no cojo el coche mucho, Ya. pero... Claro, estás en la cueva. Estás en la cueva. Es la cueva, muy mal. Que Esto bajar tenemos que a la solucionar. asociación. Eso hay que solucionarlo. pero el tema ese de los paseos y tal, seguro que Yo en esos paseos, salen muy rentables, mira, ¿no? en esos paseos hasta a veces visualizo cosas que quiero que ocurran y hacen magia esos paseos. Sí. Ujú. O sea, es que me dan la vida, me dan energía, imaginación, me dan ideas, nuevas estrategias, desconexión. Hay veces que digo, hoy tengo que salir con los perros porque lo necesito yo más que ellos, ¿sabes? O sea, necesito yo este paseo más que ellos. Claro. Sí. Pues, Leiva, yo no sé si tienes alguna preguntita más para Paz. Sí, vamos a hacer ya el cierre. Estamos ultimando ya Estamos en la recta el final. episodio. Hay algo que, bueno, tenemos aquí unas preguntitas que siempre queremos hacer a todos los invitados. Tú en este caso, como es la primera, pues Estrenas. estrenas. sección. A ver. Una es muy típica, que es ¿qué consejo le darías hoy en día a un emprendedor que quiere montar su propio negocio, una empresa, emprendimiento, lo que sea? Vale. Que yo creo que va a ir muy ligado a networking. Claro, lo hemos comentado. paseos. Spoiler, por favor. No, ay, se las has quitado. Claro. Pero Qué bueno, sí. A ver, recomendaciones, como has dicho. El asociacionismo, ¿no? Que se asocien, que estén bien rodeados y se relacionen y salgan de la cueva. El autocuidado. El trabajar con valores. Y te diría también tener siempre hambre de aprender en lo personal, en lo profesional, de tener un crecimiento, pues eso, personal también y desarrollarse uno mismo, que eso es súper importante. Y estar siempre en ese modo esponja que os decía, para estar alerta, escuchando, para captar estrategias, ideas y oportunidades. Eso de... A mí no me gusta eso de, es que esto siempre se ha hecho así, o es que esto se hace así porque... No. Escucha, que no pierdes nada. Entonces, tener siempre ese hambre de mejora constante. Sí, yo pienso que es esencial, además, lo de que dicen siempre, mantente incómodo, un poco de Total. no vayas a lo cómodo, a lo que todo el mundo hace o a lo que te han enseñado que se hace. Ponte en el lado, cruza un poquito la línea y ponte en la parte incómoda. Da miedo, pero también tiene mucha rentabilidad al final cuando Eso es. te pones un poco incómodo. Hay que salir de la zona de confort. Sí. Exacto, Totalmente. Ahí es. Sí. Y cuando contratas a alguien o cuando buscas algo de sinergias, y para ti misma también, ¿qué dirías que son los valores que lo has mencionado clave que buscas en las personas o que para ti son muy importantes? Pues mira, cuando voy a contratar, siempre busco mis proveedores en cualquiera de las asociaciones empresariales en las que estoy. Eso lo primero. Si ahí no lo encuentro, ya me pongo a buscar la vida. Pero si están en una asociación en la que estoy, es porque por lo menos una parte de la filosofía que yo tengo ellos comparten. Entonces, para mí eso es súper importante. Y luego, obviamente, depende del tipo de trabajo. Es muy importante el feeling que tengas con esa persona si vas a tratar, pues, con lo que tú haces, ¿no? Una empresa de marketing, pues es una empresa con la que tratas mucho. Entonces, es también importante que entienda las cosas, que entienda tu propósito o que entienda mi sector, que en mi caso suele ser rarísimo. Pero eso, te diría sobre todo que tenga esa filosofía, ¿no? Lo que has comentado de siempre contratar a alguien que esté en alguna asociación en la que estás, creo que lo tienes fácil, porque no existe ninguna asociación, yo creo. O sea, ninguna empresa que no esté en alguna asociación de las que estás. O sea, que lo tienes fácil. Y bueno, yo creo que una pregunta también que nos hacía ilusión hacer, y se la queremos hacer a todo el mundo, y sobre todo ahora que has mencionado que tienes mucho trato con diferentes autores o diferentes personas, ¿cuál dirías que es el contacto más top o más potente que tienes ahora mismo en el teléfono? Uf, madre mía, qué difícil, ¿no? Es difícil. Más top. Uy, esas caras No, de... te vas a quedar loco porque te voy a romper los esquemas. Ten cuidado que le vamos a decir que le llames. No. Que nada, Te diría que es mi madre. qué fuerte. Ostras. Muy bien. Muy bien. Me has roto, ¿eh? Me has roto. Sí, el sí. día. Ya, es que digo, se va a quedar muerta. Estaba pensando Juan Roche. Claro. Muy bien. Qué bueno. Muy sentimental, ¿eh? Es el más top. Qué grande. Sí. Pues bueno, Leiva. Faltaría una, la última, que es recomienda a una persona Muy bien. para que se siente donde estás tú, que podamos entrevistar y que sea alcanzable, sobre todo. Para nosotros.
Pero no sé qué tipo de persona estáis, qué tipo de perfil. Eso me tenéis que decir qué perfil estáis buscando. Perfil emprendimiento, perfil un empresario valenciano, fundador. Si un puede CEO. ser que esté en la sombra. Sí, que no sea muy visible. Vale, alguien que esté en la sombra, que no sea muy visible. Jope, eso lo tengo que pensar, ¿eh? Sí. A ver. Aquí luego, Will, metéis el pitidito cuando diga el nombre. Espera, Y esto sí, lo por metemos en la favor, intro. corta. O sea, es que esté en la sombra. Claro, Antes es me habéis difícil. dicho de 100, pero ellos tampoco están. No están en la sombra. Pero bueno, alguien, realmente no, que esté en la sombra no, pero alguien que dirías tú, jolín, molaría O que hiciese- tenga una buena historia de contar. Claro. A lo mejor que no sea muy mega top, pero que digas, joder, pues ha tenido una vida que, yo qué sé, era chatarrero de joven y ha terminado teniendo Sí, 1000 que empleados. le viniese bien hacer este formato, por ejemplo. Pues mira, te diría, hay un socio de AGEP que el otro día le escuché en una entrevista. Él se llama Iván Lanchazo y tiene una empresa de merchandising y imprenta, es uno de nuestros proveedores. Y el otro día escuchaba una entrevista y me encantó su historia porque, bueno, contaba cómo también viniendo de empresa familiar, la crisis que sufrieron y cómo perdieron todo, cómo el tío ha sabido aún así renacer y salir adelante, pues me puso los pelos de punta. Muy importante. Entonces, Muy importante porque Pues la vivimos todos, ¿eh? Está nominado. está nominado. Estás Se lo nominado. diremos, Iván. Pronúnciate, por favor. Bueno, pues Paz, espero que hayas estado a gusto. Súper a gusto. Nosotros hemos estado encantados de tenerte con nosotros. Y bueno, la segunda temporada igual te volvemos a llamar para que nos cuentes otra película. Yo encantada. Muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias a ti. A ti, un saludo. Placer.